Katseye acaba de lanzar su nuevo video musical, Gnarly, y aunque su ritmo es pegajoso y la letra parece sencilla, el video ha causado controversia. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa estética loca y provocadora hay una crítica muy real a la industria del entretenimiento? Hola entusiasta, hoy analizaremos este polémico enví y su conexión con el lore de Katseye, Nowhereland. Así que, comencemos. Desde el inicio del enví vemos a Yonchae empaquetada como si fuera carne de supermercado. La etiqueta Nowhereland no es sutil. Ellas no son personas, son productos listos para el consumo. En la mayoría de las escenas del enví vemos a las chicas como si fueran un producto en venta, observadas por el público, periodistas y figuras de poder. Esto es una representación directa de cómo la industria y el público cosifican a los artistas. Seguido a esto, nos vamos a la siguiente escena, la escena de la cocina, en donde aparentemente nos enseñan a preparar la receta para un idol perfecto, según Nowhereland. La escena parece casi un programa de cocina, pero desde el primer momento se nota algo inquietante. No cocinan con naturalidad. La preparación del sándwich puede simbolizar el proceso de manufactura de un idol en la industria. Por ejemplo, el pan es la base visual, apariencia, belleza física, etc. Ingredientes. Los talentos seleccionados. Por ejemplo, el canto puede ser el té de burbujas, el baile, Tesla, carisma, pollo frito, pasión, fiestas en Hollywood Hills. La decoración final, representaría la personalidad editada para el consumo público. Y la presentación impecable serían las redes sociales, sesiones de fotos, entrevistas. Lo inquietante es que el resultado final no es para que ellas lo disfruten. De hecho, la comida ni siquiera parece apetecible. Y cuando Yonchae muerde el sándwich más tarde, termina siendo desechada por Lara. Esto podría estar diciendo que la receta que les imponen termina siendo tóxica, alienante e incluso peligrosa. Lo que parece apetitoso desde afuera puede ser una carga desde adentro. Ahora bien, hablemos de los medios que distorsionan. En el enví podemos ver a los paparazzis que tienen ojos enormes y distorsionados. No buscan la verdad, buscan espectáculo. Esta escena refleja la forma en que los medios manipulan la imagen pública de los idols, vendiendo escándalos y tergiversando cada gesto. Otra escena muy importante es la escena de Yonchae cuando está comiendo el sándwich. Vemos a una Yonchae rubia con un sándwich, le ha dado un mordisco, Lara la mira y se la lleva en brazos y la empuja al vacío. Esta escena puede parecer absurda, pero ¿y si es una metáfora? Comer libremente, tener control sobre tu cuerpo o tus decisiones puede ser castigado en un sistema que exige perfección. La presión sobre los idols es tan fuerte que hay un alto índice de ansiedad, depresión y suicidio. Este momento parece gritar, esto también pasa en Nowhereland. Pero ¿qué tiene que ver la conexión del sándwich con la caída de Yonchae? Bueno, que la ídola imperfecta, la que se salió del molde, comió el sándwich, mostró hambre o deseo, sea empujada al vacío, refuerza esta idea. Si no sigues la receta, si te sales del guión, eres descartable. Ahora vemos un poco de Nowhereland. Nowhereland es el lore de Katseye. En este caso, Nowhereland representa a un lugar mágico en donde todo lo que deseas se puede llegar a cumplir. Ya en su debut con Touch, se insinuaba que Yonchae había desaparecido del mundo real. En Gnarly queda claro que vive en este mundo artificial donde todo es posible, excepto ser tú misma. Nowhereland es la metáfora perfecta del estrellato, brillante por fuera, vacío por dentro. Otra escena intrigante del enví es la escena de Daniela fotocopiándose el rostro dentro de la limusina. Esta imagen parece absurda o incluso cómica a primera vista, pero si lo vemos desde la lógica de Nowhereland, podría ser una metáfora del copiar y pegar la imagen de un idol. Es decir, repetir un molde una y otra vez, mismas poses, mismas sonrisas, mismas respuestas. En el mundo real, eso refleja cómo las compañías moldean artistas siguiendo fórmulas de éxito. Si una funciona, se replica. Entonces, ¿podrían haber réplicas infinitas en Nowhereland? Nowhereland es un lugar donde todo lo que deseas puede hacerse realidad. Pero eso también implica que la muerte, el dolor o el rechazo no tienen consecuencias permanentes. En ese sentido, cuando Lara lanza a Yonchae, no lo hace por crueldad, sino porque en ese mundo la individualidad no tiene valor y ella va a volver de cualquier forma, como una copia más.
Esto refuerza la idea de que para el sistema, o sea, la industria, las idols son reemplazables, replicables, descartables. Quizás la mayor tragedia de Nowhereland no es que sea un lugar mágico, sino que es una prisión disfrazada de paraíso, donde puedes tenerlo todo, excepto tu autenticidad, tu dolor, tu derecho a ser imperfecta. Si sumamos esta teoría a la cabeza empaquetada de Jon Chae al inicio, a las chicas modelando en la mesa que parece una pasarela de modas, y a las sonrisas constantes de las chicas pese a todo, el mensaje se vuelve devastador. Es como si estuvieran diciendo, incluso si me rompen o me descartan, haré otra copia y seguiré sonriendo, porque eso es lo que se espera de mí. Ahora bien, hablemos de la polémica. ¿Acaso la polémica del envy es justificada? Sí, Narly ha recibido críticas especialmente por el hecho de que Jon Chae tiene solo 17 años, pero quizás esa sea parte de la intención, incomodar, sacudir al espectador y obligarnos a preguntarnos, ¿es la industria la que está mal por sexualizar, presionar y vender a menores o el arte que los expone? En conclusión, Kaksai, prácticamente en el envy de Narly, nos muestra lo que significa vivir en un mundo que te quiere perfecta, feliz y lista para consumir, incluso si estás rota por dentro. ¿Y tú qué opinas? ¿Narly es una crítica valiente o solo una provocación? ¿Es Nowhereland tan ficticio como creemos? ¿O está más cerca de la realidad de lo que quisiéramos admitir? Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un me gusta y seguirme. Compártelo para que lleguemos a más personas. Nos vemos para la próxima, entusiastas. Te leo en los comentarios. Bye bye.